Seguimos con la expositora, ahora la doctora Mariela Pistacha. Ella es abogada especializada en riesgos del trabajo, directora de la Comisión de Riesgos del Trabajo ADF, miembro del Instituto de Derecho al Trabajo del Colegio Público de Abogacía de Capital Federal, y en él coordina el área de riesgo del trabajo y daños laborales en dicho instituto. Hoy nos va a hablar de la no obligatoriedad de la instancia administrativa para casos mortales. Muchas gracias, Mariela. Bueno, gracias Valeria, gracias a todos. Buen día, gracias a las autoridades de la SAL. También muchas gracias a las autoridades de la Asociación de Abogados del Fuero, a la cual pertenezco, en especial a su presidente, el doctor Nahuel Altieri, que confía en mí y siempre me alienta a ir por más. Bueno, la temática de hoy es ronda la falta de obligatoriedad de la instancia administrativa en casos mortales. ¿Tengo un PowerPoint? Bueno, perfecto, ahí está. En principio, este tipo de casos se masificó mucho más de lo que habitual debido a la irrupción del COVID-19 como una enfermedad presuntivamente laboral no listada. Esto ha hecho que muchísimos casos más se acercaran a los abogados, lo cual generó también una incertidumbre en los colegas respecto a cuál podía ser el acceso a la justicia de este tipo de casos. Esto también, en mi caso especial, surgió en el análisis de casos propios, donde nos encontrábamos en el estudio con ciertas problemáticas respecto a algunas ARTs que no nos daban el lugar a realizar el tránsito por comisiones médicas. Entonces, ¿cuál era la solución para estos problemas? Bueno, vamos a comenzar con el Power entonces. Bueno, analizando la cuestión desde el punto de vista normativo, tenemos primero el artículo 18 de la ley 24.557. Es el único artículo de esta ley que refiere a los temas de fallecimiento. En este artículo se hace referencia a las prestaciones que corresponden a los derechohabientes y menciona que estos tienen derecho a la pensión que otorga el sistema previsional. Bueno, más abajo también hace referencia a que los derechohabientes son aquellos enumerados en el artículo 53 de la ley 24.241, cuya enumeración fue modificada posteriormente por dos decretos, el 1278 del 01 y el 410 del 01. Es la única norma de la ley, y lo recalco, que refiere a temas de fallecimientos. Posteriormente, en el año 2012, con la ley 26773, en el artículo 4, se estableció que los obligados al pago de la reparación dineraria deberán, dentro de los 15 días de notificados del fallecimiento del trabajador por un accidente laboral o enfermedad profesional, de poner a disposición, a través de una notificación fehaciente, los importes que les corresponda percibir, también discriminando los rubros y cuáles son los montos de cada uno de ellos. También este artículo estableció que la prescripción comienza a correr a partir del día siguiente a la recepción de dicha notificación. Gracias a todos. Pues yo empiezo a hablar y me olvido. Bueno, ahí estaba entonces el artículo 4 que refería recién. Y ahora el decreto reglamentario de esta ley, que es el decreto 472/2014. Decíamos recién que la ley estableció este plazo de 15 días y ahora el decreto lo que viene a hacer es establecer que son corridos, ¿no? Entonces, con este decreto reglamentario se establece que este plazo de 15 días va a ser corrido y que se debe notificar fehacientemente, como decía recién, a los derechohabientes del monto y el contenido de esas prestaciones que les corresponde percibir por el fallecimiento. Pero agrega un detalle no menor, sino esencial en esta situación, y es que este plazo se va a comenzar a contar desde la acreditación de la calidad de derechohabientes. Por ende, recién ahí va a comenzar la obligación del RT, y recién ahí va a comenzar este plazo de 15 días que, en definitiva, son corridos. Por tanto, convierta esta obligación, de RT o también empleado autoasegurado, en una obligación condicional, porque para que comience va a necesitar primero la puesta a disposición de la documentación de parte de los derechohabientes. Entonces, en resumen de lo antedicho, se desprende que los derechohabientes deben entregar la documentación
necesaria para acreditar su calidad de tal, y por ende es necesario y recomendable que estos cursen una notificación fehaciente a la RT, para dejar constancia, por supuesto, de que este plazo va a empezar a correr de 15 días y, por tanto, que este plazo sea un plazo cierto a cuyo vencimiento, entonces, operaría la mora automática porque el plazo está contenido en la ley misma. Hasta el año 2017, esta era la única regulación que teníamos en materia de fallecimientos. Por tanto, como verán, era cuestión de poner a disposición de la documentación y que la RT también notifique fehacientemente cuáles serán los montos y los rubros de la reparación que les asigna la ley. Acá me avisan a cada rato que pasa. Gracias, Nahuel. Bueno, con la ley 27348, en el artículo 1, cuando se torna obligatorio el paso por comisiones médicas, y este artículo 1 dice que el trabajador afectado, y está también en negritas ahí justamente por cuando establece la obligatoriedad del paso por la instancia previa excluyente administrativa, solo hace referencia al trabajador. Es decir, que no está mencionando a los derechohabientes, los ha dejado fuera la propia ley. Digamos, en definitiva, no debemos olvidarnos que una de las primeras cuestiones es que la ley debe ser interpretada a través de la letra, no del espíritu solamente, sino de la letra, el texto de la ley. La ley no dice la palabra derechohabientes, por tanto, como verán, solo menciona al trabajador afectado. Sin embargo, en el anexo de esta ley, el anexo 1, hace referencia al servicio de homologación, que es aquel ante el cual se homologan los acuerdos, y ahí sí menciona a los casos de fallecimientos, diciendo que el servicio de homologación, que el servicio de homologación va a ser el encargado de sustanciar entonces y por supuesto homologar dichos acuerdos, ¿sí? A través de una audiencia que se hace, a la que deben concurrir los derechohabientes, por supuesto, y manifestar su conformidad de manera expresa a esa propuesta de acuerdo, ¿sí? En cuyo caso ese acuerdo asume la autoridad de cosa juzgada administrativa conforme al artículo 15 de la LST. También tenemos a la resolución 298 del 17, que es una resolución de superintendencia que vino a reglamentar la ley complementaria. En esta resolución, en los artículos 18 y 19, encontramos la reglamentación a esto que decía el anexo, que es, bueno, perfecto, vamos a tener un acuerdo, va a ser homologado ante el servicio de homologación. Pero instaura entonces, en estos casos, un trámite optativo y reservado solo a los obligados al pago, que coexiste con las disposiciones que anteriormente comenté de la ley 26773, es decir, esta notificación, los 15 días corridos y demás. Bien. Entonces, producido el fallecimiento, ¿sí?, acreditada la condición de los derechohabientes, con la documentación pertinente, que también no es un detalle menor, cuál es la documentación pertinente en algunos casos complejos, más que nada también respecto a convivientes o cuando hay hijos de varios o varias convivientes. Entonces, este artículo 19 establece cómo se va a realizar la homologación de estos acuerdos y dice la palabra podrán, que ahí lo señalé en rojo en el Power, porque como verán, no es un imperativo, ¿sí? No manda a las RTs obligatoriamente a homologar los acuerdos de fallecimientos. Entonces, simplemente pueden homologar estos preacuerdos firmados con los derechohabientes en sede administrativa. Si lo hacen, ese acuerdo debe contener, por supuesto, la firma de los derechohabientes, asesor letrado, los representantes del empleador no asegurado, ART o empleador autoasegurado. También, por supuesto, los importes de las prestaciones dinerarias que correspondan. Después, en el artículo 20 de esta misma resolución, se establecen los detalles de la presentación, la documentación necesaria y cuestiones de este tipo, y luego se establece la situación en la que se hubiese firmado este preacuerdo y el obligado al pago no hubiese iniciado el trámite dentro del plazo de 20 días hábiles, que es el plazo que tienen luego de la firma para presentarlo en la sede administrativa. Entonces, ¿qué sucede si se firmó este preacuerdo como corresponde, pero el obligado no lo presenta a su homologación? ¿Sí? Porque lo deben presentar ellos. Bueno, en estos casos, ahí sí el trabajador
podría y está facultado para requerir la intervención de la superintendencia y solicitar con esa propuesta de acuerdo consignada previamente que la autoridad de aplicación entonces lo homologue. Bien, como se verá, para eso es necesario que se haya suscrito un acuerdo, ¿sí? Estamos hablando de un acuerdo que se suscribió, de una documentación que se entregó, de un trámite que se comenzó y luego no fue presentado por parte de la ART para su homologación, ¿sí? Es el único caso en que los derechohabientes pueden presentarse en superintendencia a reclamar la homologación de este preacuerdo previamente suscripto. Pero entonces, y ahí está abajo la pregunta, ¿qué pasa si la ART, empleador autoasegurado o empleador no asegurado, decide no realizar esa propuesta de acuerdo? ¿Sí? Directamente no tenemos propuesta de acuerdo, entonces nunca se suscribió, nunca se llegó a firmar absolutamente nada. Por distintos motivos, muchas veces simplemente porque no existe nunca la comunicación, no se realiza la notificación fehaciente que debe hacer la ART, no se pone de acuerdo con la documentación. Hay casos muy complejos, como decía recién, de convivientes donde no es fácil la documentación a recabar y muchas veces, debo decirlo, las ARTs solicitan documentación que ni siquiera es requerida en la ley, ni siquiera es requerida en ningún lado. Si a mí me ha pasado tener que iniciar un trámite de una sumaria judicial que estuve 2 años para llegar a la suscripción de un acuerdo que fue privado y acuerdo que nunca se presentó a homologar en superintendencia. Y se pagó lo que ellos consideraron. La liquidación que hizo la ART, ni siquiera tuve acceso a saber cuál era el IBM, cómo se había ripteado ese IBM. Lo único que me dijeron es, te paso el monto es este, le pedí la liquidación, no te la puedo mandar, me dijeron. Después de 2 años, porque me pedían cosas que verdaderamente eran insólitas, sí, el sistema que funciona. Funciona, bueno, para ellos funciona, para nosotros no funciona. Entonces, en este caso, que también es uno de los temas que decía al principio, ¿no? Porque esto surge en la necesidad de resolver casos propios, es esa la realidad. Entonces se suscribió un acuerdo con una ART, ellos pagaron lo que consideraron sin saber yo como abogada cuál era el monto verdaderamente, y bueno, ahora estamos en juicio por la diferencia porque los montos no coincidían con los que nosotros habíamos calculado. Bueno. Entonces, a la pregunta que teníamos recién en la pantalla, ¿qué pasa cuando la ART no hace esta propuesta de acuerdo? Bueno, simplemente queda habilitada la instancia judicial. Es decir, es claro que en la ley 2348 no quedó incluido los derechohabientes, es claro que en la resolución establece la chance de hacer la homologación optativa por parte de la ART, que ellos solo lo pueden presentar. Y acá, como ustedes podrán ver, esto es un extracto de la página, la ventanilla electrónica de superintendencia. Son los trámites que nosotros podemos iniciar como letrados y no está en ese listado ninguna opción para poder iniciar un trámite por caso mortal. Es decir, no tenemos la chance, no tenemos la posibilidad de ninguna manera de poder hacerlo. La única, como dijimos, está en la resolución y es que se haya firmado ese acuerdo, se haya suscripto y la ART no lo haya presentado. Realmente es una chance en 100 que eso pase. Entonces, verdaderamente, ¿cuál es la solución? La instancia judicial queda habilitada, simplemente porque no está en la ley el requisito de una instancia obligatoria para los derechohabientes. Simplemente es una excepción a esta regla, a esta jaula en que nos han metido a todos, y verdaderamente lo importante es que esos derechohabientes vienen de haber perdido un familiar. Entonces, tratemos de allanarles un poco ese camino, y si la ley no nos exige una instancia obligatoria, porque del texto se puede colegir muy fácilmente, entonces no encorsetemos a esta gente y démosles la chance de que puedan llegar a cobrar la reparación que corresponde sin más. Bueno, muchas gracias.